Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 23 de septiembre del año 2024. La situación para nuestro país en cuanto a violencia no mejora. Y se cumplen ya más de 13 días de los conflictos entre las distintas facciones del cártel de Sinaloa, que ocasionan ejecuciones, que ocasionan terror, una especie como de paro obviamente no intencional de las actividades de las actividades en el estado de Sinaloa. Vamos entonces a iniciar en esta ocasión con notas rojas. En Morelia, Michoacán, tras una persecución, sujetos armados privan de la vida a un conductor de un vehículo en las inmediaciones de Ciudad Industrial y el acceso a la colonia Villa del Oriente. Pasamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues inseguridad, privan de la vida a un adolescente de 15 años junto a sus amigos. Él presumía ser un sicario del cártel La Unión Tepito. Esto no se ha podido confirmar o descartar, pero la presunción puede haberle ocasionado esto. Pasaban las 12 de la noche del día domingo cuando llegó este final trágico para el que se hacía llamar el Chicha, un adolescente de 15 años. Las balas acabaron con su vida. Esto lo está reportando el periódico El Gráfico. Ahí pueden encontrar la nota completa. Pasamos con Peiro Noticias. Reportó que entre las parcelas de de Costa Rica en Sinaloa, privaron de la vida a un hombre. Esto ocurre en el marco de la violencia y de la inestabilidad que existe en nuestro país. En otro caso, el periódico Diario de Morelos reporta que privaron de la vida a 2 hombres mientras se encontraban en un restaurante en la colonia Caudillo del Sur, a un costado de la carretera Cuernavaca-Cuautla. También se reporta que privan de la vida a 2 personas en un taller mecánico en Coatzacoalcos, Veracruz. Esto lo comparte el periódico La Nigua, en @laniguanoticias. También nos informa Reporte MX Noticias que privan de la vida a una menor de 13 años en León. Bueno, esto ya lo habíamos comentado con anterioridad. Es una de las grandes tragedias, uno de los casos más grotescos de la violencia y de la inseguridad en nuestro país. Notiver, Noticias Veracruz reporta, privan de la vida a excandidato a presidente municipal del Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato. Esto lo habíamos comentado el día de ayer. La víctima se llama Fortino Rodríguez Guerrero, de Morena Verde. Pasamos con otra nota. Formato 7 comunica que fueron privados de la vida 2 hombres en un taller mecánico en Coatzacoalcos, Veracruz. Es la misma nota que les presenté con anterioridad. Cuadratín de San Luis Potosí reporta que hombres armados asaltaron una casa, irrumpieron en una casa y privan de la vida a 2 personas, esto en Colonia Nuevo León. Después incendiaron la casa. La información completa la encuentran en el portal de Cuadratín San Luis Potosí. También en Huitamalco privan de la vida a un hombre. Esto lo comunica La Ruleta. Los primeros informes dicen que la víctima fue agredida con un arma blanca. Toda la información la encuentran en el portal laruleta.mx. Se registró una balacera en el estado de Hidalgo, cerca de la cementera Cruz Azul. El problema de quienes quieren tomar la cementera todavía no se ha solucionado. Francia expresa sus preocupaciones por la situación del Líbano en el conflicto entre el Líbano e Israel, o mejor dicho, entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas. Reportan ya más de 490 fallecidos por el conflicto con Israel
los 490 fallecidos son en el Líbano. La justicia argentina, en Argentina, gobernado por Javier Milei, ordena la captura del dictador comunista Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad. Se denuncia que Nicolás Maduro ha cometido asesinatos contra civiles y hay miles de presos políticos, más de 2.100 presos políticos por manifestarse contra Nicolás Maduro, que desconoce el resultado de las elecciones, que lo dejan como perdedor frente al presidente electo en exilio, Edmundo González Urrutia. En México, problemas con el clima. El huracán John se convierte en categoría 3. Impactará entre Guerrero y Oaxaca. La Fiscalía General de la República cambia de parecer. El fiscal general Alejandro Gertz Manero no deja el cargo. Claudia Sheinbaum anuncia que seguirá siendo el fiscal. Nota bien importante, la JUFET exige al INE, al Instituto Nacional Electoral, que respete las leyes de México, que respete la Constitución. Existían suspensiones legales emitidas por jueces de distrito, jueces de nivel federal, suspendiendo el proceso de la reforma antijudicial de López Obrador. Por tanto, en este momento violaría la ley, comete desacato judicial el INE, que desde el día de ayer nos está anunciando que está realizando distintas gestiones para ver cómo hace una supuesta elección de miles de jueces. Ni siquiera comenzando a leer desde ahorita los perfiles de todos los jueces o posibles candidatos a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni siquiera de ese modo podríamos conocer la trayectoria, ni sabríamos qué personas van a ser los candidatos, los 2,000 candidatos. Por lo tanto, la JUFET, con justificada razón, le está solicitando al INE que no esté estudiando formas de hacer esta elección, porque es en todo caso ilegal el simple hecho de tratar de organizar esto. Los invito a que visiten mi canal de YouTube. Ahí he compartido con ustedes un video sobre la gran farsa del movimiento de 1968, una teoría que vengo trabajando, una serie de testimonios que vengo recopilando y que me confirmarían que esto fue un intento de golpe de Estado contra México, ni siquiera contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz, sino contra todo México. Ahí encontramos testimonios, hechos que nunca se cuentan sobre 1968, como los estudiantes que acompañaban a Sócrates Campo, que portaban ametralladoras. Entonces, ellos fueron los que se posicionaron en lo alto del edificio Chihuahua y en serio, les va a parecer interesante el tema. Realiza tu donativo a Héctor Rosales Oficial en cualquiera de las 6 opciones disponibles. Sé parte de nuestra historia y accede a contenido exclusivo. Patrocina este proyecto. No hay monto mínimo. Todo el dinero recaudado se usa para mejorar este programa. HéctorRosalesOficial.blogspot.com/p/opciones _intermedio para _intermedio donar.html. Bueno, y reportaron que una senadora de Morena, que gritaba la señora: soy senadora de Morena por Chiapas. ¿Quién es esta persona? Bueno, estaba en un bar de Polanco, esta señora gritando: soy senadora de Morena por Chiapas. Estaba en estado inconveniente, se puso agresiva y por tanto querían que se retirara, y alegando que era senadora amenazó al personal del bar. Se trata de Sacil de León, de la bancada de Morena, que ofendía y amenazaba al personal de ese bar. Terminó cayendo al piso junto con sus botellas, dicen que eran unas botellas muy costosas, de bebida alcohólica pero muy costosa. Así lo presentó la revista Proceso en su nota sobre la vergonzosa actuación de la senadora morenista de Chiapas, Sacil de León. Opacidad, nepotismo, viajes costosos con cargo al erario público, es decir, a los impuestos de todos los mexicanos. Sacil de León, quien busca
la reelección en el Senado, quien buscaba la reelección en el Senado, colocó como suplente a su hermana. Otro acto de corrupción y de nepotismo. Además, ha sido protagonista de escándalos de corrupción, oculta su abultado patrimonio y su familia ha ocupado varios cargos públicos. Después, nos estamos enterando que esta senadora también tiene ahí un problema con adicciones, ahí en Polanco. Esto también lo pueden leer en el periódico Bajo Palabra. El testimonio de quien la vio, ojalá tuviéramos el video, fue la periodista Claudia Ochoa. Hay un bar que está de moda en distintas partes de México, se llama Sala de Despecho. Es un bar karaoke. El sábado pasado, en la sucursal de Polanco, una mujer llamó la atención por el estado en que se encontraba. Ofendió y amenazó al personal y a otros clientes. Después terminó en el piso, igual que algunas de sus botellas. Nadie la había identificado, pero su prepotencia la echó de cabeza. Soy senadora de Morena por Chiapas. Por tanto, pues sabemos que es Sacil de León. Y relacionado con este tema, por si fuera poco, el medio de comunicación Latinus reveló el valor de las joyas que portaba Sacil de León durante el fin de semana en que tuvo una reunión con el hijo corrupto de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, que queda como secretario del partido Morena. Pues bueno, Sacil de León portaba unas pulseras que, según ha investigado Latinus, tienen un valor de 337,000 pesos. Las pulseras que usó la senadora en el Congreso Nacional del Partido Morena. Por cierto, que llama la atención que es joyería costosa de la familia Illuminati, Van Cleef and Apples. De acuerdo con la imagen, son 2 pulseras de oro amarillo de esa casa de joyas, Van Cleef, que tendrían un precio en moneda nacional de más de 117,000 pesos. Son de oro de 18 quilates, amarillo con 5 flores en tono nácar, que tienen un precio de 103,000 pesos mexicanos. El denominado Congreso Nacional de Morena, para imponer como presidenta de Morena a Luisa María Alcalde, se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México. Sacil de León es legisladora por uno de los estados que precisamente destaca por tener uno de los índices más altos de pobreza. Eso no le ha importado a la senadora Sacil de León para tener joyas de muy alto valor. Además que en este país, si tienes alguna joya importante o de algún determinado valor, pues tampoco es aconsejable salir a la calle. Claro, no sales a la calle si eres una persona común y corriente, si eres una persona que no tiene la protección del Estado totalitario. Pero en el caso de Sacil de León, por ser una política de Morena, por tener escoltas, por ser senadora, pues se ve que a ella no le preocupa salir a la calle vistiendo joyas con más de valor de 330,000 pesos mexicanos. Estos son los que decían que eran diferentes. Estos son los que impulsaban a los mexicanos a ser pobres y miserables porque el presidente López Obrador dijo que no era necesario tener dinero. De hecho, solo porque estoy de buenas, vamos a escuchar las mentiras del presidente López Obrador sobre los artículos de lujo, a ver si lo escucha la corrupción de Sacil de León. México era de los países que más consumía artículos de lujo en el mundo. Habiendo tanta pobreza, una monstruosa desigualdad económica y social, de los países más consumistas de artículos de lujo. Y nosotros... Hay que recordar que también cuando los comunistas hablan sobre artículos de lujo, no se referían a joyas, ropa de marca, automóviles, etcétera, o cosas personalizadas. Se referían al pan,
a la leche y el agua, a los alimentos básicos. Los comunistas se burlaban diciendo que prohibirían todos los artículos de lujo. Lujo, tener agua en tu casa. Lujo, tener electricidad. Lujo, poder comer pan y beber agua. Agua limpia. Hay que tener cuidado con eso, porque el lenguaje de los comunistas es muy distinto a lo que piensan todos. López Obrador también dijo que los mexicanos debían de comer únicamente frijoles y arroz. Yo veo que sus hijos recibieron contratos multibillonarios. ¿Con qué cinismo López Obrador, que se gastó 182,000 millones de dólares del presupuesto público en 6 años, dice que debemos de ser pobres y que no deben de existir lujos y derroche? Para él un lujo y un derroche seguramente será tener un carro viejo que apenas pudiera andar. Un lujo ya sería poder comer 3 veces al día. En otras palabras, lo que está diciendo López Obrador: adáptense a ser pobres porque nosotros nos vamos a robar todo. Nosotros, en general, tenemos que buscar la austeridad, comprar lo que necesitamos, no consumir de manera enfermiza. Las camionetas de lujo de sus hijos, la ropa que usan, esos tenis que valen más de 20,000 pesos, seguramente eso es parte de la pobreza republicana o franciscana o lo que se inventa López Obrador. Sí, ya tenemos zapatos, pues, ¿para qué más? ¿Y qué clase de zapatos, verdad? Si ya se tiene la ropa indispensable, solo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo? ¿Por qué utilizar un helicóptero? Yo le podría cuestionar al presidente López Obrador. Vamos a escuchar otra de las mentiras de López Obrador sobre sus malos consejos de nutrición para los pobres. Lo que a continuación vamos a escuchar es cuando criticaba a las personas que supuestamente beben bebidas azucaradas. No ha visto a su hijo, que tiene un grave problema de obesidad, ¿verdad, López Obrador? Ni tampoco a Cecil de León, que se cayó de borracha en un bar de Polanco. Tienen mucho que ver con la mala alimentación, con el consumo exagerado de bebidas azucaradas. Todo eso se tiene que atender, prevenir, no solo para enfrentar ahora esta pandemia, sino para enfrentar cualquier pandemia. A ver, el presidente estaba culpando a la gente de enfermarse, ¿sí? Decía que si la gente se moría en la crisis sanitaria, no era por la falta de medicamentos, no era porque él cerró los hospitales porque necesitaba figurar que tuviera camas vacías, que no era por ninguna de esas circunstancias, que si te morías era por gordo, por no cuidar de tu salud y que estaba bien que te murieras, ¿no? Porque hay que recordar que también el presidente lo que dijo fue muy claro, que la grave situación de salud que experimentó México a partir de 2020 fue que le vino como anillo al dedo. La pandemia nos vino como... O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Con todo respeto, no van a haber rescates para potentados. O sea que igual si perdías tu empleo y estabas enfermo, pues ¿para qué estás gordo? ¿No? ¿Para qué no te cuidaste? El gobierno no tiene por qué ayudarte. Esa es la crueldad que manifestaba el presidente. Y el presidente dijo que comiendo frijoles y maíz únicamente, que con eso no te enfermarías nunca. Aunque pues él no es médico, ¿verdad? Su opinión puede ser muy relativa. Para vivir sanos necesitamos tener buenos hábitos alimenticios.
El abdomen del presidente no nos indica precisamente un buen hábito alimenticio. Se ve que hay una fuerte acumulación de grasa. Y no se trata de comer cosas exóticas, extravagantes, caras. No, es recuperar en mucho lo que es la comida tradicional, el arroz, el frijol, el maíz. Pero no reconoce el dictador López Obrador que él come pocas veces eso y que pues una nutrición más variada, que pues, la gente no puede vivir solamente de frijol y maíz, a lo mejor un cóctel de frutas, a lo mejor un jugo de frutas, a lo mejor unas verduras, comer pescado, comer pollo, comer, no sé, todo eso también forma parte de una dieta balanceada, beber leche, algún lácteo. Y el presidente reduce todo a comer frijoles y maíz. ¿Frijoles y maíz realmente nutren completamente a un organismo? Es discutible. Maíz que es alimento de primera. Sin maíz no hay país. Maíz que se importa de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues dejamos esto, ¿no? Y a ver si alguien hace caso de lo que hizo Sacil de León, de estar totalmente enjollada y traicionar la doctrina que tampoco sigue el presidente ni sus hijos, pero que alguien tendría que seguir dentro de su partido, ¿no? Ese discurso contra todo lo que pareciera lujoso, ¿no? Artículos de lujo para los comunistas, lo repito, es la comida básica. Bueno, estábamos viendo algunos videos de hace unos años, ya de hacer algo, el 11 de septiembre del año 2001, pues la cobertura que realizó Televisa sobre los atentados del 11 de septiembre incluye un cable informativo de Palestina, y cómo es que los ciudadanos palestinos en aquel entonces, al ver morir tanta gente estrellándose estos aviones, al enterarse que los extremistas presuntamente eran islámicos los que estrellaron estos aviones contra el World Trade Center de Nueva York, pues se alegraban. Lo celebraban con fuegos pirotécnicos, con gritos, con fiesta. Celebraban la muerte de personas inocentes. Yo digo que eso no es un gesto patológico. Los conductores de Televisa dijeron que era un gesto patológico. En realidad había plena maldad en estas personas palestinas, habitantes de Gaza, que se alegraban de esa tragedia. Por cierto, que también quienes se alegraron de esa tragedia fueron las denominadas abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina. Las denominadas abuelas de la Plaza de Mayo eran defensoras o son defensoras del grupo terrorista marxista creado por Fidel Castro, por Ernesto El Che Guevara, de la banda criminal conocida como Montoneros, que mataban tanto civiles como militares y como policías en Argentina. No hace mucho López Obrador celebró a estas criminales, a las abuelas de la Plaza de Mayo, como Eva de Bonafini, que decía: ¿qué sintió usted?, le preguntaba un periodista, ¿qué sintió usted cuando vio los atentados del 11 de septiembre? Y ella respondió: una inmensa alegría. Aquí y en cualquier otra parte del mundo, quien siente una inmensa alegría de que mueran personas inocentes, usted y yo lo sabemos, no es alguien bueno. La Secretaría de Educación Pública de Puebla suspendió las clases hasta nuevo aviso porque pues se registró otra balacera ahora en Moyotzingo, en el estado de Puebla. ¿Se acuerdan que les había comentado que hubo una balacera, ¿no?, en que mataron a un hombre, creo que por ahí del sábado? Pues esta es otra. Un hombre entró a la primaria José María Morelos y Pavón y desató una balacera al interior de la institución. La SEP dijo al respecto que pues se tendría que suspender las clases. Esto ocurrió en San Martín Texmelucan y resultó también otro profesor lesionado. La dependencia educativa a cargo de Jorge Esteban Chidiac aclaró sobre el hecho. Cabe mencionar que la dependencia coadyuvará a las autoridades correspondientes con las respectivas indagatorias.
la violencia en otro estado gobernado por el partido Morena. Quedan heridos 2 agentes de la Guardia Nacional, estuvieron en una balacera, esto en Tangancícuaro. Esto ocurrió en la región de Zamora y la Policía Municipal de Zamora pues también atendieron el hecho, ¿no?, de esta agresión que ocurrió durante el domingo en San Antonio de Ocampo. Se registró un enfrentamiento con intercambio de disparos entre la Guardia Nacional y civiles armados. Los heridos son elementos de la Guardia Nacional, uno de nombre Wilber A.S. y el otro Andrea Guadalupe R.I., mismos que tuvieron que ser auxiliados por sus compañeros y trasladados a un hospital donde recibieron atención médica. Esto en Michoacán, gobernado por el partido Morena también. Les puedo asegurar que en los días sucesivos de esta semana y los que están cerca del 1 o el 2 de octubre, pues nos van a estar ocultando la información, porque para ellos es muy importante que las cosas figuren al menos algo calmadas para la ilegal, la corrupta, la fraudulenta toma de posesión de Claudia Sheinbaum, pese a tener miles de delitos electorales con los cuales llega a la presidencia. Yo veo a los medios de comunicación ocultar todo lo necesario para pues conocer lo que está pasando en nuestro país. Otra balacera en Culiacán deja como resultado 3 personas sin vida y 2 militares heridos. El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que la situación está controlada y pidió a la población no frecuentar la zona. O sea, está controlado, pero mejor no pasen por aquí. Esto ocurrió en la zona conocida como Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, donde se registró presuntamente un enfrentamiento entre civiles armados y las fuerzas de seguridad. Los hechos ocurrieron en la colonia Alameda, Tres Ríos, y se extendieron hasta la zona de Tierra Blanca, a plena hora de tráfico, hora pico, por lo que varios automovilistas quedaron atrapados entre la balacera. Algunos lograron grabar los hechos en videos que circulan en redes sociales. De manera extraoficial trascendió que era un operativo que intentaban capturar a José Humberto Figueroa Benítez, conocido como El Perris, alias El Perris o El 27, presunto jefe de sicarios del cártel de los Chapos. Sin embargo, frente a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues dice que rechaza esta versión, rechaza que haya sido el objetivo del operativo. Obviamente que igualmente no van a informar puntualmente sobre lo que está ocurriendo en Sinaloa. También se registró en esta balacera un médico, un civil, resultó herido. El médico se desplazaba en su automóvil color gris oscuro y una de las balas le dio en un abdomen. Él se dirigió rápidamente a su lugar de trabajo, donde recibió atención médica. Vamos con otra nota. Un adolescente perdió la vida durante una balacera en Silao, Guanajuato, y otra persona resultó herida. Al igual que la niña que vendía dulces en la cochera de su casa, pues es el caso ahora de Sebastián, de 13 años, que fue privado de la vida en la comunidad de Nápoles, Silao, Guanajuato. También otra persona resultó herida en esta balacera del fin de semana. Esto ocurrió el día sábado. Se desconocen los pormenores del ataque en el que perdió la vida Sebastián N., de 13 años de edad, vecino de la comunidad de Chichimequillas. El reporte de emergencia se dio a conocer a las 11:50 de la noche en el 911, que había ocurrido en la calle Vicente Guerrero, donde había 2 personas heridas. Llegaron los elementos de atención y encontraron a Sebastián, quien vestía una sudadera gris con pantalón de mezclilla azul. Ya confirmaron que no contaba con signos vitales. Y sobre la reunión de Morena, a quienes les parece completamente indiferente la situación del país, pues lo único que les interesa a ellos es seguirse enriqueciendo y burlarse de la suerte de nuestro país. Ahí están las masacres.
Se confirma un acto de nepotismo por parte del régimen de López Obrador que impone a Andrés López Beltrán como secretario de Morena. Él está acusado de negocios con el cártel de Sinaloa y lo que sí se conoce y lo que sí está confirmado es que tienen contratos corruptos, que se han enriquecido, que ahora son multimillonarios tras el peor sexenio que hemos tenido en cuanto a violencia, pobreza, inseguridad, desabasto de medicamentos, robo de recursos públicos, uso opaco de los recursos públicos, alianzas descaradas con el crimen organizado. En el gobierno de su padre, Andrés López Beltrán, pues ha recibido múltiples beneficios que perjudican la vida de todos en México. También se nombró como presidente del partido a Luisa María Alcalde, o sea, se nombró como presidenta de Morena a Luisa María Alcalde, hasta entonces secretaria de Gobernación de López Obrador, y se nombró también como secretaria general de Morena a Carolina Rangel. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y actual candidato nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos, pues Donald Trump dice que en este año 2024 está seguro que va a tener éxito, pero que en el remoto caso que no fuera así, no se presentaría como candidato a la presidencia de los Estados Unidos para 2018. Dijo durante una entrevista que esto sería todo en cuanto a su participación o su carrera política. Bien, pues durante el fin de semana les comenté que el gobierno de López Obrador presenta un desfalco de más de 127 mil millones de pesos. Esto lo reveló la Auditoría Superior de la Federación. También cosas muy interesantes el fin de semana. Si estuvieron al pendiente del canal de YouTube, les comenté que se descubre, por parte de uno de los cofundadores de La Jornada, que el empresario Illuminati Carlos Slim, el mismo que financia o que ha patrocinado a Eduardo Verástegui para perjudicar a la oposición, pues este señor Carlos Slim financió el periódico socialista, difusor del odio de clases, que se movilizó también el periódico La Jornada como una herramienta para golpear a otros gobiernos, pues lo financió Carlos Slim. Los recursos legales, porque obviamente no podía llegarle a una empresa legalmente constituida los muchos recursos del narcotráfico, diario La Jornada de López Obrador estuvo recibiendo cuantiosas sumas de dinero del empresario Carlos Slim. Y nosotros nos preguntamos, les hago la pregunta para que reflexionen un poco, ¿qué tiene que estar haciendo un multimillonario capitalista financiando un panfleto de extrema izquierda comunista? Porque La Jornada ha publicado los discursos del criminal Fidel Castro. Difundió toda la carrera política de López Obrador. Es un periódico de extrema izquierda. Escuchemos cómo fue que lo dijo Ricardo Alemán, cofundador del periódico La Jornada, junto con Héctor Aguilar Camín, que también estaba ahí. Y bueno, que ellos saben perfectamente que Carlos Slim fue uno de los principales patrocinadores. Esto que pocas veces se dice. Acuérdense ustedes que el señor Carlos Slim duplicó como nunca su fortuna en este gobierno. Como nunca. ¿Sí? Es decir, que López le dio todo lo que pudo darle. Crímenes de lesa humanidad tendrá un fin como terrorista, así es. Tomás Valenzuela, no merece mencionar a Carlos Slim, un agachón convenenciero. Fíjese que yo conocí a Carlos Slim. Así lo trataba de tú a tú cuando estuve yo en el consejo de administración del periódico La Jornada. Yo estuve casi 10 años en ese consejo. Y Carlos Slim fue uno de los que financió al periódico La Jornada. Y por supuesto que es un tipo muy inteligente. Es un tipo con una habilidad empresarial brutal. Pero también pues, es un oportunista. Acuérdense ustedes que Carlos Slim recibió directamente de López Obrador más de 76 mil millones de pesos en contratos amañados, por ponerles un ejemplo. Ahora vamos a escuchar otro testimonio, que es el del licenciado Salvador Rangel Palacios, que tuvo constancia de que el fraude del FOAPROA fue realizado por López Obrador y sus cómplices,
como Marcelo Ebrard, vamos a escuchar la lista, y por gente de Carlos Slim. Carlos Slim en aquel entonces era personaje importante del sindicato bancario y se habría beneficiado de esta estafa, de esta traición a la patria, que terminó por privatizar la banca con extranjeros, un golpe dado por López Obrador en 1998, el verdadero fraude del FOBAPROA. Este es el contrato Maquis, contrato con el que hoy, hace 20 años, el Choto López Obrador entregaba la soberanía nacional al extranjero. Esto es, entregaba la banca al extranjero en un 100% y convertía en deuda pública la cantidad de 557 mil millones de pesos. Deuda representada por los bonos IPAB, antes pagarés FOBAPROA. Un conserje encargado de la limpieza de los sanitarios de la Cámara de Diputados, de nombre Humberto Murrieta Necoachá, murió inmediatamente después de que firmó el contrato, pero vive enviada el 31 de marzo de 1998. Iniciativa en paquete, o sea, entregar los bancos al extranjero y entregarles al mismo tiempo los papeles de deuda. Entre ellos viven Pablo Gómez, Martín del Campo, Porfirio Muñoz Ledo, Marcelo Ebrard, Padierna, Núñez Jiménez, María Rojo y los enviados del pillo miserable Carlos Slim. Los políticos que tenía bajo su control, también de origen libanés, Carlos Slim. Esto he visto que no les ha gustado a los morenistas, he visto que se han quejado agriamente de estos videos porque exponen la relación que tiene López Obrador con Carlos Slim. Que no era un misterio, ¿no? Creo que todos hemos visto cómo Slim ha apoyado la corrupción de López Obrador en repetidas ocasiones. Y sabemos que en un determinado momento los presidentes son pasajeros. Una persona como López Obrador es pasajera pese al enorme daño que le ha hecho al país. Pero que Slim sigue. Y fuera con Peña Nieto, fuera con Calderón, Slim siempre tuvo grandes beneficios. Ahora estoy recordando otra cosa que también sería necesario compartirles un video. Carlos Slim tenía amistad directa con el sacerdote pederasta Marcial Maciel Degollado, el fundador de los Legionarios de Cristo, que le ayudaron a plagiar su tesis a Yasmín Esquivel Moza. Tenemos también el caso del obispo de Catepec, Onésimo Cepeda. Onésimo Cepeda, de alguna fuente desconocida, tenía mucho dinero y fundó con él Inbursa, Seguros Inbursa, o la banca Inbursa, con Carlos Slim. Posteriormente, Onésimo Cepeda se hace, vamos a decir, toma la vida religiosa, entre comillas, y se convierte en obispo de Catepec. Ya saben que tuvo muchos escándalos legales, una pelea muy fuerte por una suma enorme de dinero por obras de arte con la familia Azcárraga, los dueños de Radio Fórmula, que esa demanda finalmente queda a favor, creo que de Onésimo Cepeda. Onésimo Cepeda, uno de los socios de Carlos Slim, también era cómplice del masón Manuel Jiménez Guzmán. Qué cosa tan extraña, ¿no? Siendo supuestamente un obispo, que debería de ser por tanto enemigo de la secta masónica, termina siendo socio de este masón, este gran maestre de la masonería, llamado Manuel Jiménez Guzmán, que era amigo directo de López Obrador, y junto con Onésimo Cepeda, que ya falleció, también Manuel Jiménez Guzmán ya falleció, crean un partido para robarse los recursos públicos de candidaturas conocido como Fuerza por México, un partido de color rosa que era un satélite de Morena. De hecho, ese satélite de Morena sigue existiendo. Entonces nos vamos dando cuenta de cuál es el verdadero papel de Slim. Slim, que pocos saben que es uno de los zares mundiales del tabaco y que tenía negocios con la familia Illuminati Duke, los dueños de esa famosísima empresa que es la Philip Morris International, la mayor tabacalera del mundo, que tiene una relación directa con la corona británica. Así que lo que decía Gabriela Rico Jiménez, esa denuncia que hizo el 3 de agosto del año 2009 en un hotel de Monterrey, Nuevo León,
en un Fiesta Inn, pues no estaba tan desequilibrado. Hay unas relaciones de poder muy importantes. Les había comentado que en las pirámides, la punta de una pirámide es la parte más estrecha de una pirámide de poder, y que ahí, evidentemente, todos se conocen. Una persona, un pez gordo como Carlos Slim, seguramente tiene relación con toda la élite, que ya sabemos lo que ha hecho, sabemos a lo que se dedican y de dónde provienen sus poderosos intereses y objetivos empresariales. Pasamos rápidamente con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional, los grandes diarios, a los cuales les voy a seguir reclamando que nunca quisieron presentar ningún delito electoral cometido por el gobierno de López Obrador y por Claudia Sheinbaum para llegar a la presidencia. No quisieron atender ninguna de las miles de denuncias de compra de votos, de corrupción electoral, de gastos anticipados de campaña, actos anticipados de campaña. No les interesó, sencillamente. Creen que eso es correcto, creen que estaba cantado que llegaría Sheinbaum al poder, y por tanto tienen algún defecto, ¿no? Las mismas redacciones, los mismos periódicos que sí buscan muchas veces quedar bien con el gobierno y ocultan y omiten temas sensibles particularmente para esta administración saliente. El periódico El Universal, el gran diario de México, tiene como portada una encuesta en que dice que Claudia Sheinbaum está bien vista por millones de mexicanos. Está bien preparada, que lo opina el 81%, que es honesta el 74%. ¿En serio les parece una persona honesta quien se burla de la muerte de 26 personas en el colapso de la línea 12 del metro? Una persona que deja el metro prácticamente en ruinas, en mal funcionamiento, la ciudad con inundaciones. Entiende las preocupaciones de la gente como usted. Dice que le habría arrojado el 74% de los encuestados. Tiene carácter para gobernar, 74%. Sus decisiones no dependen del presidente, solo opinó el 53%. Ahí el periódico El Universal como para tratar de darle credibilidad. Pero seamos sinceros, Sheinbaum es una marioneta de López Obrador. Por cierto, a mí no me encuestaron. Como titular principal tiene avalaron corredor interoceánico con firmas falsas y muertos. El gobierno federal aprobó la creación del corredor del Istmo de Tehuantepec con consultas express, falsas, asambleas infladas y rúbricas incluso de personas fallecidas, atropellando los derechos de los pueblos indígenas. Una nota de Alejandra Grail, o Krail creo que dice. Hay que tomar detenidamente esta situación porque el proyecto del tren interoceánico era un proyecto que se desarrolló o que se había propuesto inicialmente durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, es decir, antes de 1910. Y era un proyecto que iban a realizar las constructoras del empresario Illuminati de nombre Whitman Pearson. Para quienes no conocen a la familia Pearson, ellos son los dueños de medios de comunicación tan importantes como el periódico Times, como la revista The Economist. Eran socios de la familia Rothschild y Agnelli, que son los dueños de Ferrari. También tenían sociedad, si no mal recuerdo, dueños de una muy buena e importante editorial que es la Penguin Random House. Pues todo eso, y también de varias productoras de cine, propiedad de la familia Pearson. De hecho, la familia Pearson utilizó su fortuna para hacer una película que se llamaba Simpatías por Lucifer o Simpatías por el Diablo, que tenía el objetivo precisamente de promocionar como un documental la supuesta obra de Lucifer a través de la canción de The Rolling Stones con ese mismo nombre. Sympathy of Devil, Simpatías for Devil o algo así, Simpatías por el Diablo,
Y bueno, ese proyecto finalmente no se pudo realizar. Los Pearson también eran dueños de la petrolera mexicana El Águila. Esa petrolera terminó siendo expropiada durante el régimen de Lázaro Cárdenas del Río, que Lázaro Cárdenas del Río era una marioneta de los intereses de la masonería de Estados Unidos. La masonería de los Estados Unidos determinó expulsar a empresarios de Europa, de Inglaterra, de Francia, de tener presencia en México. Y por eso es que resulta en eso, que realmente no perdió dinero porque finalmente se le tuvo que pagar todo lo relacionado con la petrolera El Águila, pero cedió Lázaro Cárdenas el control del petróleo mexicano a los Estados Unidos. Entonces, pensar en este tren interoceánico, un proyecto que se había pausado desde el año de 1910 y que ahora López Obrador llega a concretar seguramente por órdenes de los altos mandos que tienen problemas con el caso de Nicaragua, con el Paso de Panamá, o necesitan ya por el volumen comercial otro corredor interoceánico. Y para hacer eso, pues López Obrador no le interesó consultar a los pueblos indígenas. Como también tenemos constancia de que López Obrador ha mandado a los granaderos a reprimir a los pueblos indígenas. Ah, pero ¿qué es lo que hace? Pues se consigue una tribu, aisladamente, y dice que esa tribu le dio el bastón de mando a Claudia Sheinbaum o a López Obrador en su momento. Así los engaños de un presidente demagogo y populista. La misión, seguir el legado de mi papá, dice Andrés Manuel López Beltrán. Así lo afirma al ser nombrado secretario de la organización de Morena y Luisa María Alcalde como su presidenta nacional. No hacen referencias a Mario Delgado. Santiago Krill dice que Andrés Manuel traicionó todo lo que hace 3 décadas combatía o decía combatir. Un acto de deslealtad con el pueblo de México. De demócrata pasó a ser un autócrata. Tiene razón, con independencia de quien lo diga. El dólar estadounidense sigue alto en 19 pesos con 89 centavos. Para las nuevas obras trabajaremos con la gente. Es lo que dice Raúl Basulto. Ayotzinapa, el mayor fracaso del gobierno de López Obrador, dicen los padres de los normalistas. Pues fíjese que eso ya era un fracaso desde antes de que asumiera la presidencia. Tenía el objetivo plenamente de seguir favoreciendo los intereses de la mafia narcomilitar, y de esos normalistas, pues simplemente decirle a los padres que los iban a seguir buscando, que es el cuento que ha sostenido desde aquellos años. Ya pasaron los años. Arranca elección judicial, en incertidumbre por el número de cargos a elegir. Hoy el INE da el inicio al año electoral para las votaciones para elegir juzgadores. Terrible, porque le decimos que hay una suspensión legal, como dijo la Jufet, y ellos quieren seguir insistiendo en que se tienen que realizar esas elecciones cometiendo un delito que es desacato judicial. Como principal tiene Excelsior: cesarán de la Guardia Nacional a más de 15,000 expolicías. Ya no estarán ahí porque pues son civiles. Y la reforma, la antirreforma la reforma para militarizar a México quiere eliminar todos los civiles. Con la reforma para la Guardia Nacional, para que sea parte del ejército, elementos que formaron parte de la Policía Federal no podrán seguir siendo parte de la corporación. O sea que sí va a haber desempleo. Morena no debe de ser un partido de Estado, mintió Claudia Sheinbaum en el congreso realizado en el World Trade Center. Es que esperaban que dijera. La chapiza y los mayos extienden su pugna hasta Sonora. Sí, durante el fin de semana se registraron varias masacres en Sonora. La violencia entre los chapos y los mayos se extendió también a Cajeme, Sonora, donde ayer se reportaron al menos 5 enfrentamientos, de los cuales resultaron vehículos quemados, domicilios y comercios rafagueados. Así se denunció a través de las redes sociales. La violencia se suscitó el grupo armado conocido como la Plaza Chapiza en contra del cártel de los Salazar, que es una facción del cártel de Sinaloa, pero del lado de Ismael El Mayo Zambada.
Voz Mije resuena en Nueva York. El impulso de sus canciones, las raíces indígenas y la confianza del talento llevó a María Reina, soprano oaxaqueña, a presentarse en Nueva York, donde ahora canta en 15 de las 68 lenguas indígenas de México. Vamos ahora con el órgano oficial de propaganda de Morena. Porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Pues ella lo dirá por experiencia, ¿no? No trabaja y tiene un buen nivel de vida, pues es parasitando a los demás. El órgano oficial de propaganda de Morena, Diario La Jornada, dice cónclave morenista a 9 días del relevo presidencial. Sheinbaum pidió licencia como militante. Dice, no nos arrodillaremos frente a ningún poder económico o extranjero. Ni mexicano, ¿verdad? Porque Claudia Sheinbaum es un poder extranjero, no es mexicana. Ganan Afore 8,000 millones de pesos entre enero a agosto. Consar argumentó que hay un aumento del 32% respecto del mismo periodo de 2023. 10 administradoras gestionan los ahorros de los trabajadores. Una nota de Braulio Carvajal. Eso es bueno, pero, diciéndolo los morenistas, seguramente pensarán también en echar mano de ese dinero. Ya saben que ya se robaron el fondo de los trabajadores, las afores de los mayores de 70 años de edad. López Obrador, no seré caudillo, jefe máximo y menos un cacique. Ya lo es, o sea, no tienen por qué decirlo, ¿verdad? Humoristas se dan vuelo con las falsedades de Donald Trump y de Vance. Ya empezó el diario La Jornada supuestamente a criticar a Donald Trump, apoyando a Kamala Harris. Acusan centros cambiarios la operación de locales ilegales. Y como pueden ver, nuevamente el periódico La Jornada no menciona nada sobre la crisis de seguridad en nuestro país, sobre la violencia, sobre los mares de sangre en Culiacán, en Chihuahua, en Morelos. Bueno, sencillamente para estos criminales no ocurrió nada, ni mucho menos de su senadora alcohólica y drogadicta, Cecil de León. Tampoco aparece nada. Periódico Milenio. Alcalde y Andrés López Beltrán trazan la ruta a cuidar el legado de López Obrador. O sea, el legado de proteger a los criminales, el legado de robar dinero de México y enviarlo a Cuba, el legado de las masacres. Ese es el legado que ellos quieren cuidar. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. El periódico Milenio miente que la inversión de los Estados Unidos en México está atorada por las elecciones. Dice que están paralizados 3.500 millones de dólares en inversión de Estados Unidos en México. En realidad, esa inversión se paralizó como producto de la reforma judicial, como producto de la sobrerepresentación ilegal de Morena, como producto de la destrucción de los organismos constitucionalmente autónomos, como producto de la intención de militarizar México. Ya saben que Periódico Milenio viene torciendo su línea editorial a favor de Morena desde hace tiempo. Pero nosotros sabemos la verdad. Rana Forobar presenta en su columna política de proteccionismo de Kamala Harris una oferta por la US Steel. Agustín Basabe dice gobernantes videntes presuponen gobernados invidentes. Raúl y Merslund dice que hay retos de transición verde para los países petroleros. Sencillamente no han emprendido el camino. Titulares. Primeras planas. Me salto los titulares ya repetidos y vamos con esto. Depende México de frijol de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues con López Obrador no llegó la tan ansiada autonomía alimentaria. Nelly Hernández revela en su columna para el periódico Reforma que el frijol dejó de ser originario de México y que entre enero y julio de este año 2024, los últimos datos disponibles reflejan que se han importado de los Estados Unidos
más de 260,000 toneladas de frijoles, lo que representa el 83% de las 313,000 toneladas de frijol que se trajo del extranjero en todo el año 2023, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, conocido como GCMA. Solo en el mes de julio, el valor de las importaciones de frijol alcanzó los más de 188,559 millones de dólares, el mayor monto desde mayo del año 2023, cuando se importó frijol por un valor superior a los 298,401 millones de dólares, según los datos de Banco de México. El 75% del volumen del frijol importado es de los Estados Unidos, mientras que de Canadá y Brasil nos aportan el 20%. ¡Qué vergüenza! O sea, ya no somos ni un país petrolero, ni tampoco somos un país que produzca frijol. Y la mentira de López Obrador era que México sería con él autónomo alimentariamente. Titulares. Primeras planas. Invierte la iniciativa privada 5.8 mil millones de pesos en aeropuertos locales. Una nota de Saraí Cervantes. Y como siempre, es el periódico Reforma el único que da cobertura a todo aquello que nos quiere ocultar el narcopresidente López Obrador. Reciben a Andrés Manuel López Obrador con gritos y botellazos. Natalia Vitela publica esto. López Obrador fue recibido ayer con gritos de dictador por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el estado de Veracruz. Cuando llegaba a la casa Benito Juárez del puerto, alcanzó a esquivar varias botellas de agua que le fueron lanzadas desde la acera. Los manifestantes lanzaron monedas y fruta al paso del mandatario, además de botellas de agua, aunque luego se deslindaron en un comunicado. Antes discutieron y pelearon con simpatizantes del narcodictador que fueron movilizados, acarreados por el partido Morena. Vamos a escuchar entonces el video que fue tomado por Libro Negro, que exhibe el paso del dictador López Obrador en Veracruz, donde fue recibido, como ya lo comentó el periódico Reforma. Todavía y respetuosamente López Obrador se pone a extender los brazos como si hubiera hecho una gracia, como si los reclamos del Poder Judicial fueran cualquier cosa. Libro Negro de hecho hace un comentario sobre esto, dice: ya se sabe qué fue lo que pasó en Veracruz. Resulta que un grupo de trabajadores del Poder Judicial se manifestaban contra López Obrador y llegó un grupo de choque de Morena a agredirlos y lanzarles botellas, y una de ellas casi golpea, dice una palabra muy fuerte, al tonto del presidente. El güey de la segunda foto, y aquí nos presenta la foto de esta persona, es Jorge Cedillo Guevara. Jorge Cedillo Guevara es el que lanzó en realidad la botella de agua que cayó cerca del presidente, y entonces esto lo utiliza posteriormente Morena para acusar que los manifestantes del Poder Judicial de la Federación en el estado de Veracruz son violentos. Pues no, realmente quien lo hizo fue gente también del partido Morena. Vamos con nuestra siguiente portada.
El Financiero: termina Pemex el sexenio con pérdidas históricas en billones de pesos. La empresa productiva del Estado además sigue siendo la petrolera más endeudada de todo el mundo. Pemex termina el gobierno de López Obrador con una deuda de 1.2 billones de pesos. ¿Ustedes creen que le importa a López Obrador el daño que le ha hecho a nuestro país? No le importa. Alcalde al mando de los morenistas. Sheinbaum pide a morenistas evitar el nepotismo y la colusión. Ahí está Andrés López Beltrán. O sea, ¿con qué cinismo Claudia Sheinbaum dice que pide evitar el nepotismo si ahí está el vivo retrato de el nepotismo? Siga la corrupción, que siga la transformación. ¿Qué más tenemos? Volatilidad hasta conocer las leyes secundarias de la destrucción del Poder Judicial de la Federación. Intensos bombardeos del Hezbollah lanzan 150 cohetes contra el Estado de Israel, que atacó 290 objetivos del grupo terrorista Hezbollah. La mancuerna entre ejército y marina con García Harfuch sería clave, dice Juan Ibarrola para el periódico La Silla Roja. Bueno, esto es importante. Dice que hasta no conocerse cómo sería la elección de los jueces, hasta no conocerse ya en las leyes secundarias cómo se haría esto, pues seguirá la inestabilidad económica en México. El periódico El Economista: los anuncios de inversión foránea 2023-2024 suman ya 170.644 millones de dólares. Por país de origen, Estados Unidos lidera el 40% de las inversiones. Pero el asunto no se ha solucionado. Contratos de peso en Chicago se desploman en un 94% desde su máximo. La confianza en la moneda mexicana frente al dólar cayó drásticamente en la CME. En contratos de largo plazo, reduciéndose a 71.48%, desde 27.000 a 7.700 contratos. Eso es una clara exhibición de que se tiene poca confianza en la moneda de México. Precio de la gasolina magna baja sin estímulo fiscal, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En realidad, el costo ha descendido casi 20 centavos en los últimos 17 días. Pero no es la promesa de que la gasolina se iba a vender a 10 pesos, ¿no? Ahora hasta nos cuentan los centavos para decir, miren, está mejorando. Pero la realidad de las cosas es que la promesa era muy distinta. Si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro. Otra de las promesas rotas. Dice el periódico Diario de Yucatán: dialogar, no imponer. La Iglesia le pide a la nueva administración, a Sheinbaum, gobernar para todo el país, no solo para unos. Imponer cambios por una consigna debilita las leyes, deslegitima también el poder. Dice: la Iglesia Católica, en su editorial Desde el Semanario de la Fe o Desde la Fe, hizo un enérgico llamado a Sheinbaum que a partir de octubre no imponga su voluntad oficialista, ya que, pues, pese a haber ganado, dice, por un amplio margen, no dice nada la Iglesia sobre la corrupción electoral de Sheinbaum. Bueno, dice que ganó por un amplio margen, oficialmente, ¿no? Este mandato, pues, debe de significar una carta abierta para que los ganadores impongan decisiones. No debería de ser para que los ganadores impongan decisiones sin abrir un espacio para el diálogo con quienes piensan diferente. La Iglesia Católica, como siempre, hace un llamado a la reconciliación, pero el problema es que Claudia Sheinbaum es una persona manipulada por López Obrador, y el extremismo de López Obrador, sin que López Obrador reciba las responsabilidades de tales daños contra México, ahora recaen en Sheinbaum.
y ella difícilmente podrá alejarse de lo que le ordena López Obrador. Vamos con nuestra siguiente portada. Esto fue Diario de Yucatán. Bueno, El Sol de México, y con ese nos despedimos. Dice El Sol de México: pueblos fantasma se aparecen en Sinaloa. Una nota importante de Carla González. Familias huyen de la violencia de la gente del Mayo Zambada y de los Chapos, con lo que traen puesto, o sea, dejaron atrás sus casas y todas sus propiedades. Por ejemplo, es el caso de Chirimoyos, un pueblo en plena recomposición después del éxodo masivo del año 2017 a consecuencia de los ataques del crimen organizado, pero nuevamente es escenario de desplazamiento forzado de miles de familias, de decenas de familias. Chirimoyos está ubicado en la Sierra de Concordia, en el sur de Sinaloa. Habitantes se dedican al campo, ganadería, comercio, siembran frijol, chile, tomate, cebolla y repollo. La mañana del miércoles 18 de septiembre, un grupo armado tocó la puerta de su casa donde vive Antonio y su esposa y sus 3 hijos para entregarle un mensaje criminal que decía lo siguiente: para antes del mediodía, si no te vas, vamos a venir por ti, hijo de tu puta madre. Así le dijeron. Días antes, familias de las localidades de La Petaca, Santa Lucía, El Palmito y Potrerillos, actualmente comunidades fantasma, las 2 últimas, huyeron de la violencia, la cual se desató principalmente en el centro del estado, que se extendió hacia el sur, derivando en los enfrentamientos entre grupos antagónicos. Actualmente no se sabe con exactitud cuántas familias abandonaron sus lugares de origen, como es el caso de Antonio, que son más de los que se informan por parte de las autoridades, y que serían probablemente cientos de familias. Entre los desplazados iban adultos mayores, personas discapacitadas, jóvenes, niños, quienes preguntaban a los adultos: ¿por qué nos vamos? Les decimos que vamos a un mandado, no podemos decirles a nuestros hijos que estamos huyendo porque estamos amenazados, ¿verdad? Es lo que cuenta el testimonio de Antonio, y es lo que recoge Carla González, que escribe para el periódico El Sol de Mazatlán. Hoy creo que el premio de un excelente periódico se lo está llevando precisamente este periódico, El Sol de Mazatlán. Colonias más peligrosas son muy costosas. Bueno, también hizo un reportaje especial sobre qué colonias son las más costosas en la Ciudad de México, y que a pesar de ser costosas no están exentas de que haya asaltos. Es el caso de Polanco y de Lomas de Chapultepec. Se suponía que esos eran lugares seguros, pero no. La realidad de las cosas es que existen muchos asaltos. Periódico Debate. Luisa María Alcalde es electa líder nacional de Morena. Suman 66 homicidios por la ola de violencia en Sinaloa. Completamente falso. El fin de semana ya tenemos reporte de que superaban los 70 asesinatos en Culiacán, Sinaloa. 200 personas están desaparecidas en la crisis de seguridad en Sinaloa. Eso sí que lo creo. También ese es otro de los titulares que vamos a destacar. Y aunque no quisiera decir algo que pudiera herir la sensibilidad de algunas personas, lamentablemente el hecho de que lleven ya tantos días desaparecidas más de 200 personas podría ser porque estas personas ya no están entre nosotros, que pudieran haber sido víctimas de privación ilegal de la vida. Periódico El Informador. Miles salen en defensa del triunfo de Lemus. En una manifestación inédita, los tapatíos exigen a los magistrados federales que ratifiquen el triunfo del 2 de junio, que no le permitan a Morena adueñarse del estado
de Jalisco. Por la defensa de los resultados electorales, miles de tapatíos marcharon el día de ayer en el Jardín Reforma hasta la Plaza de las Armas en la zona centro de Guadalajara, Jalisco. La misión incluyó defender el triunfo electoral de Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, que han intentado sabotear los del partido Morena. Entre gritos, Pablo, 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 el pueblo ya votó, Jalisco decidió, los manifestantes recorrieron Paseo Alcalde, cargando carteles en los que se leía: el voto de los jaliscienses se respeta, Morena no. Debe quedarles muy claro a las autoridades electorales centralistas que las decisiones fundamentales de los jaliscienses se toman en Jalisco, y exigimos pleno respeto a nuestras determinaciones, que no se metan con nuestro estado, con Jalisco, dice. Hay que dejar muy en claro que los jaliscienses nos expresamos de forma contundente en las urnas, los votos fueron transparentes y un reflejo de pluralidad, dijo Salvador Cosío Gaona, presidente de la Asociación Confío en México. La Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación ya tiró a la basura las impugnaciones del partido Morena en Guadalajara y en Tlajomulco. En la Sala Superior del Tribunal Federal debe de pasar lo mismo con las impugnaciones en el caso de la gobernatura. No se sostienen las denuncias de los morenistas, advirtió Jesús López, quien participó ayer con su familia en la marcha. Y esta clase de cosas se nos están ocultando o no se les ha prestado la atención debida, que Morena sigue intentando robarse el estado de Jalisco, invalidando las elecciones en dicho estado. Malos perdedores y peores ganadores. El periódico La Razón pues destaca lo mismo del Congreso de Morena. Flujo migratorio ilegal cruzan ya a México hasta en tirolesas. Las ocupan en Suchiate. Por ajustes de citas a Estados Unidos, activistas prevén una mayor concentración de indocumentados en los estados de Chiapas y de Tabasco. Destaca 30,000 millones de pesos en obras y en avances de seguridad. El gobernador de Michoacán, en su tercer informe, dice que se han gastado esta enorme suma de dinero ante 40,000 personas. Dijo también que hay logros en su gobierno en cuanto a salud y gobernabilidad. Pues en eso sí desconozco. El periódico La Razón destaca el supuesto botellazo. Lanzan botella a López Obrador en Veracruz. Ya se sabe que fue uno de sus acarreados, de los acarreados que movilizan para vitorear, para aplaudirle al presidente. Bueno, vamos con Diario de Juárez. Ya lo tenemos, Diario de Juárez en este lunes 23. Destaca Diario de Juárez que la Iglesia Católica pide que no haya barreras, sino la construcción de puentes. Le pide esto a Claudia Sheinbaum. Dios camina con su pueblo, dice el obispo José Guadalupe Torres a personas en situación de movilidad durante la misa en Jornada Mundial del Migrante. No, esto no tuvo que ver con el gobierno, tuvo que ver con la migración ilegal. Que no haya barreras, muros, sino puentes, pidió ayer el obispo de la diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, al exhortar que las autoridades deben de crear regulaciones que favorezcan la migración, no como números o estadísticas, sino con dignidad. Pues más o menos va a tono con las demandas, con las peticiones de el Papa Francisco. Denuncian 486 fraudes al mes en las principales ciudades del estado de Chihuahua. Crece el delito en 159% en los últimos años. Ciudad Juárez es la que presenta el mayor porcentaje de estos casos. Aún como prófugo de la justicia, pero protegido con fuero, vive Javier Corral. No quiere afrontar el delito del que se le acusa. En Chihuahua se le acusa de haberse robado más de 96 millones de pesos cuando era gobernador del estado. Son ilegales comisiones por tarjetas de crédito. Advierte la Profeco que los comercios no están autorizados para imponer condiciones adicionales para aceptar medios de pago electrónicos.
Esto que hacen en las tienditas de que te cobran 5% por todo lo que tú compras es delito, puedes denunciarlo. Esto lo dice Alejandro Vargas. La Profeco advirtió sobre el cobro de comisiones al utilizar tarjetas de crédito o débito en establecimientos físicos y tiendas en línea, pues constituye un cargo indebido y una violación directa a la Ley Federal del Protocolo al Consumidor. Basándose en la legislación vigente, aclaró vía comunicado que los comercios no están autorizados para imponer ningún porcentaje a los que pagan con tarjeta. Esto lo dice el artículo 128 de la Ley Federal del Poder del Consumidor. Los proveedores de servicios que realicen cobros indebidos pueden ser sancionados hasta en multas por 3.776.174 pesos. Entonces, eso de las comisiones tiene que parar y ojalá que lo detengan. Efemérides. En este 23 de septiembre del año 2024, acontecimientos importantes de un día como hoy, año de 1519, en México, el conquistador español Hernán Cortés entra a Tlaxcala, un lugar donde tendrá un enfrentamiento y derrota a miles de indígenas tlaxcaltecas, pero que finalmente estos se unirán a sus fuerzas contra la esclavitud, contra el canibalismo y la tiranía del imperio mexica. Efemérides. En el año de 1551, posiblemente 1556, en Puerto de Malta, un tornado letal destruye la flota de barcos de esa región. En el año de 1561, en Madrid, España, Su Majestad el Rey Felipe II de España ordena el fin de la colonización de la península de Florida. Año de 1568, cerca de Veracruz, actual México, la Marina Española fuerza el cambio de ruta de la flota inglesa bajo el mando del pirata John Hawkins en la batalla de San Juan de Ulúa. De no haber sido por la fuerza del Imperio Español, México habría caído como una colonia esclavizada por el Imperio Británico. Es un acontecimiento importante, la batalla de San Juan de Ulúa, que significó un desastroso final para la campaña de los ladrones ingleses, que estaba conformada por 6 buques. Intentaron invadir el puerto de Veracruz entre 1567 y 1568, violando sistemáticamente las treguas que había concedido entre Felipe II de España y la reina masónica y anticatólica Isabel o Elizabeth I de Inglaterra. En el año de 1572, en la ciudad belga de Mons, se rinden ante las fuerzas del militar español Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba. En el año de 1595, en Madrid, España, el rey Felipe II ordena el fin del exterminio de la población india en América. Ordena el inicio de los bautizos obligatorios y divide las colonias en territorios de misión. Obviamente que no existía tal exterminio de las poblaciones indígenas. Desde tiempos de Isabel la Católica estaba autorizada la conversión de los indígenas y además los matrimonios mixtos entre españoles e indígenas. Lo que se hizo en aquel entonces de 1595 fue exigir que se dieran mayores conversiones, mayores bautizos por parte de los pobladores indígenas. En el año de 1648, en el marco de la Guerra de Liberación del pueblo ucraniano y bielorruso, los cosacos, liderados por Bogdan Khmelnytsky, vencen a los polacos y lituanos de la República de Dos Naciones en la batalla de Pilpsi. Año de 1862, en Rusia, el conde León Tolstoy se casa con Sofía Andrievna Bers y estuvieron casados 27 años. A lo largo de esos 27 años de matrimonio tuvieron 13 hijos. León Tolstoy, reconocido sobre todo por sus obras como La Guerra y la Paz y Ana Karenina.
En el año de 1913 en México, el senador Belisario Domínguez Plasencia, que ahora hay una medalla que tiene su nombre, era senador por el estado de Chiapas, pronunció un discurso contra el golpe de estado de Victoriano Huerta. 14 días después, mejor dicho, sería asesinado el 7 de octubre. Se dice que fue obligado a cavar su propia tumba, pero él tuvo una resistencia contra un dictador. Hoy en día me pregunto quiénes serían los valientes para resistirse a una dictadura como la que está encabezando Sheinbaum, como la que encabeza López Obrador. Año de 1943, en Salò, provincia de Brescia, en Lombardía, Benito Mussolini forma el primer gobierno de la República Social. 1956, en México, el ejército toma de manera violenta el internado del Instituto Politécnico Nacional. Y luego, en 1968, cuando estábamos hablando del mito precisamente de ese movimiento que se habla tanto, pues resulta ser que se acusa que el ejército toma las instalaciones del IPN en Casco de Santo Tomás, capturando, dice, a una gran cantidad de estudiantes. Nada se dice de los grupos terroristas con ametralladoras que estaban en el falso movimiento de 1968. En el año de 1971 se dice que el gobierno en Chile, el gobierno del dictador Salvador Allende Gossens, una marioneta de Fidel Castro desde Cuba, interviene la compañía telefónica estadounidense IWT y les acusa de que estaban conspirando en contra de la dictadura de Salvador Allende Gossens junto con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que no cuentan es que Salvador Allende Gossens estaba matando de hambre al pueblo chileno, que sus medidas políticas y económicas eran saqueos para darle el dinero y los recursos de Chile, como por ejemplo el cobre, a la dictadura de Fidel Castro en Cuba. Así como López Obrador durante el fin de semana les comenté que está robando miles de millones, billones de pesos y se los está entregando a la dictadura de Cuba bajo el pretexto de los falsos médicos cubanos. En el año de 1993 en Ecatepec estalla una huelga en la empresa Sosa de Texcoco. En el año 2002 se lanza la primera versión del navegador en Internet conocido como Mozilla Firefox. Y en el año 2008 se lanza por primera vez el sistema operativo Android para teléfonos inteligentes, esto un día como hoy, 23 de septiembre. Esos fueron los acontecimientos de un día como hoy, de los cuales podemos hacer múltiples reflexiones. Pues bien, con 1 hora 22 minutos de transmisión, cerramos con este programa que es prácticamente diario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Vamos a rezar también el Salmo número 35. A veces el mundo parece estar muy acelerado y hay que darse un tiempo para la oración. A veces los problemas nos hacen gritar, desesperarnos, tomar acciones apresuradas, pues hay que moderar todo eso. Salmo número 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate.
sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales, que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy, por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios, Dios los acompañe. Hasta la próxima, si Dios lo quiere, estaré haciendo otro de estos programas. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.